Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bueno, mis hermanos, estamos hoy en un día de celebración. ¿Y por qué el gozo que hoy debe acompañarnos en esta adoración? Es que estamos recordando la resurrección. Todos los domingos la iglesia se reúne el primer día de la semana en esa conmemoración de la resurrección del Señor Jesús. Pero este domingo en particular, en el que hemos tomado una semana de reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección, se hace más vivo ese recuerdo, se hace más vivo. Y es la razón por la cual hoy estamos acá dispuestos a adorarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Desde casa, si usted está aquí en la iglesia, vamos a participar con gozo, vamos a disfrutar de este momento, vamos a gozarnos este tiempo de adoración a Él, de celebración a Él. Solo a Él la honra, toda la gloria, toda la exaltación para Él. Acompáñenme en la lectura del Evangelio de Mateo, que es el texto que hemos venido siguiendo por estos días en este peregrinar de camino a la cruz. Hemos venido haciéndole el seguimiento a ese itinerario de Jesús a la luz del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante dice lo siguiente: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Señor, gracias. Gracias, Señor. La comisión que nos has entregado tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero, Señor, como tú venciste la muerte y hoy has resucitado y estás sentado a la diestra del Padre,
Eso es lo que hoy nos mueve, Señor, a correr por todos los lugares, a pregonarle al mundo de que tú vives. Eso es lo que nos mueve hoy a esta celebración. Es lo que cada domingo nos convoca. Es lo que hoy nos convoca a irle a decirle al mundo que hay esperanza en medio del caos, de la zozobra, de las tensiones, de la muerte, de la oscuridad que se posa, Señor, sobre los individuos, la familia, las naciones. Hay esperanza en Jesús, porque tú te has levantado de entre los muertos. La gloria sea solo para ti. Recibe toda la exaltación y que este culto sea una verdadera adoración a ti en el nombre de Jesús. Amén. Así adoramos al Rey, digno de toda la gloria. Venimos ante ti, Señor, con gozo. Venimos ante ti con cantos, venimos en adoración. Entramos por tus puertas con gratitud, vamos a celebrar, oh Dios. Cielo está esperando, en su nombre hay poder. Aleluya, aleluya, proclamemos a viva voz. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Venimos ante ti con cantos, venimos en adoración. Entramos por tus puertas con gratitud, vamos a celebrar, oh Dios. Cielo está esperando, en su nombre hay poder. Aleluya, aleluya, proclamemos a viva voz. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia y tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos y danza, has dado vida a nuestro ser. A tu pueblo diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia y tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos y danza, le has dado vida a nuestro ser. A tu pueblo diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar. 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 Eres digno del más alto lugar, de toda la gloria y la honra. Eres digno, precioso Cristo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el Regalo más grande camino, para la humanidad. de la tierra a la Salvación. cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoramos, buen Dios. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Alaba al Señor.
Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz por ti en mi vida. Porque me has salvado, Señor. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Alabamos su nombre y vamos con toda la alegría en esta mañana a gozarnos en la presencia de nuestro buen Dios. Ahí en tu casa, con tu familia, gózate en este nuevo día. Así es. Y dilo conmigo: levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida, porque me has salvado, Señor. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Y dile tú allí en casita: levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida, porque me has salvado. Estoy feliz que me salvaste. Vamos juntos. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Yo te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Así es, con alegría. Gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Y decimos juntos: te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor y Salvador. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Con tu sangre preciosa, tú borraste mi pecado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te doy las gracias, mi Señor, por estar siempre a mi lado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Como buen alfarero, rompo en mí y hazme de nuevo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Yo te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Amén, aleluya. Mateo 28:20 dice de la siguiente manera: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué preciosa palabra. Y una de esas grandes enseñanzas que tenemos de nuestro Señor es poder honrar y exaltar su nombre a través de los diezmos y las ofrendas. Esta es una buena oportunidad, una bella oportunidad para que le alabemos, le exaltemos, obedeciendo su palabra, de acercarnos a Él con generosidad,
al compartir de la canasta del amor con otras personas y al expresarle a Él nuestra dependencia, nuestra adoración con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le invito para que se disponga y demos gracias al Señor por esta linda oportunidad que Él nos da de bendecir su nombre. Señor Jesús, te alabamos y te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de honrarte y exaltarte a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Recibe, Señor, esta expresión de gratitud. Recibe, Señor, esta expresión de alabanza y de dependencia de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, qué bueno es celebrar que tú has resucitado con poder, Señor. La salvación que nos regalaste, lo más hermoso, es el regalo más preciado para toda la humanidad. Tu muerte en la cruz del Calvario nos has levantado con poder, Señor, y allí no te quedaste. Cristo, moriste Gracias, en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a valorar ese regalo maravilloso tuyo. Ayúdanos a valorar tu obra redentora en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar en tus pasos, Señor. Cámbianos y haznos nuevo de nuevo, Señor. Cámbianos, precioso Cristo. Renueva nuestro corazón, Rey de Reyes. Que podamos entrar delante de ti, Dios, con libertad, entendiendo tu obra redentora en la cruz del Calvario. Celebramos, Señor, tu victoria y tu poder. Celebramos, Señor, que tú nos das gozo y libertad. Gracias, precioso Jesús. Tu obra redentora, Señor, el regalo más hermoso para toda la humanidad. Gracias por redimirnos. Aleluya, Señor. Celebramos tu victoria. Gloria a tu nombre. Amén. Nos acercamos a ese último capítulo, al cierre del Evangelio de Mateo. Esa oportunidad en la que Jesús sostiene su último encuentro en la narración que tiene el Evangelio, el último encuentro que Jesús sostiene con sus discípulos, la última voluntad allí expresada mientras estuvo caminando con ellos en esos días de entre la resurrección y la ascensión. Es el punto culminante, es hacia donde Mateo ha venido llevándonos, desde declaraciones como: este es el Emanuel, el Dios con nosotros. Declaraciones como: nos ha nacido hoy el Rey de los judíos. Capítulo 1 y capítulo 2. Declaraciones como: verdaderamente este es el Hijo de Dios. La expresión de los discípulos cuando caen a los pies sorprendidos por lo que ha hecho una vez Jesús ha hecho calmar el agua luego de caminar sobre las aguas. La declaración de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16. Y así se va construyendo. Y han venido los discípulos teniendo claro quién es Jesús,
Y para el lector, entonces, ahora cuando nos acercamos al capítulo 28, se está llegando o nos está llevando el evangelista a ese punto culminante, donde algunos han afirmado que lo que hace aquí Mateo es plantear el propósito de su evangelio. Y dentro de ese propósito está mover a los cristianos judíos que al parecer están enfrentando algunos momentos críticos de persecución, de dificultades, luchas. Y en medio de esas crisis que están viviendo es donde el evangelio de Mateo, con ese punto culminante al que nos está llevando hoy, les está desafiando a asumir el llamado de Jesús, dado que en realidad es Jesús, el Hijo de Dios. Un hecho que ha sido narrado, lo acabamos de mencionar, desde el capítulo 1 hasta llevarnos al capítulo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así lo he expresado. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en esta última sección o conclusión, Jesús está citando a sus discípulos. Les ha convocado a tener un último encuentro, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Mateo, allí capítulo 28, versículo 7. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos. Está hablándole de la comisión o el mensaje que está siendo enviado a través de las mujeres que han sido testigas de la resurrección. Y estas mujeres son comisionadas con este mensaje. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Y el versículo 10 del mismo capítulo 28 dice: no tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Se está preparando el último encuentro, la resurrección y la ascensión. Allí se está preparando ese último momento, que algunos evangelistas de pronto son un poco más extensos en narrarnos lo que ocurre entre la resurrección y la ascensión. Pero nos parece que Marcos recoge y puede hacer muy puntual, recogiendo ese punto al que quiere llevarnos en ese evangelio. En medio de las crisis que están viviendo sus lectores originales, en medio de las tensiones fruto de la persecución, les informa que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay suficientes evidencias desde el capítulo 1, cómo se han venido cumpliendo las profecías en Jesús, cómo ha venido Jesús obrando, cómo los mismos discípulos que fueron testigos lo vieron, lo palparon, lo evidenciaron, lo escucharon, lo sintieron, caminaron con Él, vivieron con Él, interactuaron con Él. Ahora dan cuenta, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Están dándonos cuenta de todas de esa realidad de quién es Jesús para llegar a este punto. Y entre la citación que está en los versículos que acabamos de leer, 7 y 10 del capítulo 28 de Mateo, y el encuentro que se sostiene en el pasaje narrado a partir del versículo 16, tenemos allí una narración que es el soborno que se le hace a la guardia para que ellos no vayan a atreverse a anunciar qué fue lo que en realidad ocurrió. Un soborno que busca silenciar las voces de esos testigos que estaban allí al lado de la tumba. Un soborno que busca que estos personajes nieguen la resurrección de Jesús. Para luego el texto, frente a ese soborno que busca negar la resurrección, el texto inmediatamente lo va a contrastar con esa declaración, con esa actitud de los discípulos y la declaración de Jesús. La actitud de los discípulos, porque nos expresa el texto que cuando lo vieron, lo adoraron. Y la declaración de Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo contrasta esa resistencia del ser humano a aceptar
aceptar que Jesús ha resucitado, que es el Señor sobre todas las cosas, que Él es el Cristo, es el Mesías, es la esperanza de una nación como Colombia, es la esperanza de un mundo como el que estamos viviendo frente a tantas crisis, luchas, tensiones. Es la esperanza sobre la cual debemos seguir firmes y soportados, sostenidos, con la certeza, con la seguridad de que efectivamente Él es, no que probablemente sea, Él es. Porque aunque muchos se han encargado en la historia y hoy se encargan de querer silenciar las voces del Evangelio, está claro que si es necesario que las piedras hablen, éstas hablarán, pero no nos dejará sin anuncio, sin el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es quien tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Y allí tenemos entonces esa citación, ese encuentro mediado por ese pasaje en el que busca silenciarse la realidad de la resurrección. Hoy que también pretendemos silenciar la realidad del Cristo crucificado, se hace más evidente, necesario, que estemos anunciándole al mundo que Cristo ha resucitado. Por ninguna razón debemos callarnos. Hoy domingo, día de la resurrección, en el que conmemoramos la resurrección, todos deberíamos salir a las calles, deberíamos levantar nuestras voces, deberíamos exaltar al Señor en privado y en público, diciéndole al mundo que Jesús se ha levantado entre los muertos, aunque muchos pretenden silenciarlo. Lo que hicieron los discípulos, esa gran comisión está recibida en un contexto de adoración. Pero no solo en un contexto de adoración, y es algo que nos va a llamar la atención del texto, del pasaje al que nos estamos acercando. Nos estamos acercando a Mateo 28, versículos 16 al 22. Y es que allí hay una tensión en el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. La gran comisión, esa gran declaración de Jesús, se me ha dado toda autoridad, se da en un contexto de debilidad, de fragilidad humana, de fragilidad humana. Esa declaración de que se me ha dado toda autoridad se da en ese contexto. Los discípulos adoraron, todos cayeron a sus pies. La expresión adoración literalmente significa caer postrados. Esta palabra está reservada para expresar sumisión y adoración únicamente a Dios. Obsérvelo en el mismo Evangelio de Mateo. Acompáñeme al capítulo 4, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. Capítulo 4. Y en ese capítulo 4, en el pasaje de la tentación de Jesús, va a decirnos el texto bíblico. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Estamos hablando de que los discípulos lo adoraron. Y esa idea de adoración literalmente es caer postrado. Está reservada para expresar esa sumisión, esa adoración que se le debe única y exclusivamente a Dios. Y aquí que Jesús no es un profeta más, no es un maestro más, no es un rabino más, es Dios. Y la expresión de Mateo 28:17 es la misma que Jesús está usando en este texto. Es la misma que los discípulos van, o la misma reacción que tenemos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, versículo 33, cuando los discípulos dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esto, dice el versículo, los que estaban en la barca lo adoraron. Lo adoraron reconociendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y le decía que aquí hay como una tensión, en el pasaje hay una tensión que llama que nos
nos va como a ofrecer ese panorama completo. Y es que los discípulos adoraron, pero va a dejarnos muy claro el texto diciéndonos que algunos dudaban. El mismo versículo 17. Lo adoraron, pero algunos dudaban. Todos adoraron, algunos dudaban. Esto nos muestra la realidad del ser humano. Y es que la adoración a Dios se da en medio de unas fuertes tensiones para nosotros los seres humanos. Nuestra fragilidad, nuestra incapacidad, nuestras tensiones, nuestras limitaciones para comprender quién es Él. Muy seguramente este texto pretende animarnos a nosotros en ese peregrinar por la vida. Pretende ayudarnos a nosotros en ese caminar con el Señor. Aquellos que adoramos, pero que en medio de esa adoración enfrentamos unas fuertes luchas, tensiones, dudas, tan imperfectos, tan imperfecta que es nuestra adoración. Una razón más para entender que entonces este peregrinar hacia el Señor Jesús, necesita de una cuota de nuestro acercamiento al Señor y no pretender que nuestra búsqueda del Señor y reconocimiento de Él es simplemente un acto de nuestra soberanía, de nuestra capacidad. No, si Dios no nos da y no se nos muestra, no se nos revela, no se nos da a conocer, somos incapaces de poder llegarlo a reconocer. Si Jesús hubiera caminado con sus discípulos, si Jesús no se hubiera dado a conocer, recuerde que en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, los discípulos están preguntando, ¿quién es este? Ellos inician a hacer una construcción, y en esa construcción es que llegan a concluir verdaderamente este es el Hijo de Dios como parte de su construcción. Y luego llegan a concluir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? ¿Cómo llegan a definir y a entender quién es Jesús? Lo hacen a partir de la iniciativa de Jesús mostrarse a ellos. No es el resultado de nosotros, sino el resultado de la gracia de Dios impactándonos y mostrándose a nosotros. También nos enseña algo, y es que el cumplimiento de esa tarea que se viene, el cumplimiento de la gran comisión, como se conoce este texto, el cumplimiento de la gran comisión se da en un marco de adoración. Se da en un marco de adoración, pero también de debilidad. De tal forma que para el cumplimiento de esa gran comisión, nosotros debemos tener claro lo débiles que somos, pero lo suficiente que Él es. Lo débiles que somos y lo suficiente que Él es. El cumplimiento de esta gran comisión entonces no es una expresión de nuestra autosuficiencia, sino todo lo contrario, de nuestra dependencia. De nuestra dependencia. Y algo que nos va a enseñar el Señor Jesús allí en el texto es la manera en cómo cierra, que creo que va alimentando nuestra fe como lectores del Evangelio. Y es que la manera de cerrar el texto es enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y mire la frase con la que cierra el Evangelio y también esta última porción. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes siempre hasta el fin. Aquí llama la atención el texto, insisto, hay una serie de elementos que nos van como sorprendiendo. Es esos categóricos de Jesús, esos absolutos de Jesús, siempre.
toda autoridad, pero también lo débiles que somos. Adoramos, pero dudamos. ¿Cómo contrasta esa debilidad humana con esa soberanía de Dios? Siempre y toda autoridad. Siempre y toda autoridad. Siempre estaré con ustedes y me ha sido dada toda autoridad. ¿Cómo contrasta con esa debilidad humana cuando nos dice que adoramos, pero dudamos? Esta sección que inicia con dudas termina con un absoluto. Estaré con ustedes siempre. Siempre estaré con ustedes. Quizá eso nos va a demostrar lo frágiles que somos, pero lo fiel que es Dios. A pesar de nuestra fragilidad, lo fiel que Él será. Y como el Señor Jesús, en medio de la fragilidad, porque recuerden que los discípulos en medio de este peregrinar, aún después de la resurrección, como lo va a narrar Lucas, tienen fuertes tensiones. El camino de Maús nos va a recordar esas tensiones que están viviendo los discípulos, que no logran contemplar, concebir, entender qué es eso de la resurrección cuando acaban de verlo muerto. Como los discípulos y las mujeres nos narran los evangelios que se pararon en la distancia, seguramente contrastando la oscuridad de la cruz con ese fondo allí, con esa nostalgia, viendo cómo moría su esperanza. Pero ahora Jesús les está diciendo siempre. Cómo contrasta la fragilidad nuestra con la fidelidad del cumplimiento de las promesas del Señor. Y es que Mateo es un evangelio que nos va a estar recordando efectivamente el cumplimiento de las promesas. Solamente para mencionar algunas de las que hemos hecho referencia por estos días. Isaías es citado en el capítulo 1, Emmanuel, Dios con nosotros. Usted recordará también que en el pasaje que estudiábamos el domingo pasado se citaba a Zacarías cuando hablábamos acerca de la entrada, o en el pasaje de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Se citaba a Zacarías. El cumplimiento de la promesa. Insisto, en medio de la fragilidad humana, porque ellos están adorando pero dudan, está la contundencia, la verdad, la claridad, la certeza de la promesa. Y a esto se suma que desde el capítulo 16 de Mateo, él viene anunciando que va a morir y que resucitará. Por 3 veces lo hace. Va a morir y resucitará. Eso da cuenta de la fidelidad del Señor a su palabra. La promesa anunciada, Emmanuel, Dios con nosotros, en el capítulo 1, versículo 23, como una cita de Isaías, ahora se les está recordando. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. En medio de esas dudas de los discípulos, Jesús entonces les da la seguridad de su presencia. Esto nos deja a nosotros algo claro, y es, nosotros estamos siempre pensando que el resultado de la presencia de Dios con nosotros es la recompensa a nuestra fe. Estamos siempre pensando que la bendición de Dios es la recompensa a nuestra fe. Y es verdad, el Evangelio constantemente nos está llamando a creer, debemos creer. Pero el obrar de Dios en nuestra vida no es en recompensa a nuestra fe. Ahí lo tienes. La promesa no es en recompensa a la fe. Porque ellos, dice el texto, algunos están dudando. Todos adoran, pero algunos están dudando. Y es en ese marco donde Jesús les está dando la seguridad de su presencia. Y esa seguridad es la que motiva a la iglesia en el cumplimiento de la misión. Es la presencia de Jesús con nosotros la que nos motiva a ser discípulos.
¿Y por qué hacer discípulos? Porque estamos en una carrera haciendo adeptos, seguidores, prosélitos. No se trata de hacer prosélitos, no se trata simplemente de hacer seguidores, no se trata de ocupar las bancas en la iglesia, no se trata de llenar cada espacio y dejar cada día menos vacíos entre las bancas en la iglesia. No se trata de eso, no se trata de agrandar nuestro ego diciendo que posiblemente somos la iglesia, una iglesia grande que está alcanzando multitudes. Ese no es el propósito. El propósito de ir es hablar de un Jesús que ha venido al mundo, que es Dios y ha venido a morir para el perdón de nuestros pecados. Ese es el anuncio que la sociedad hoy necesita, el anuncio de la reconciliación, de la paz. Recuerda las lágrimas de Jesús en Lucas, cuando va entrando a Jerusalén. Dice, oh, si supieras lo que es para tu paz. Y está llorando porque Jerusalén no entiende quién es el que está entrando. El que está entrando es la paz de Jerusalén. Y creo que muy similar serían las palabras de Jesús en nuestro tiempo. Oh Cali, oh Colombia, oh mundo del siglo XXI, oh jóvenes, adolescentes, parejas, familias, hombres, mujeres, si supiéramos lo que es para nuestra paz. Si supiéramos lo que es para nuestra paz, no estaríamos nosotros quizá rechazando a Jesús, como lo hicieron aquellos que estaban sobornando a la guardia para que no se atrevieran a hablar de la posibilidad de la resurrección. La presencia de Jesús hoy con nosotros es la que nos da a nosotros la seguridad de que el evangelio es verdadero. Y Él va a decir, toda autoridad. Se acercó en el versículo 18, dice que se acercó a sus discípulos, y ahí está, se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Luego de la resurrección, Jesús siempre fue Dios. Jesús no dejó de ser Dios aún cuando fue verdaderamente hombre. En sus 33 años largos de vida no dejó de ser Dios. Pero sí nos va a decir el texto en Filipenses de que en su estado de humillación, Él decidió despojarse y se hizo como uno de nosotros, sometido a nuestras limitaciones, Y luego de la resurrección, Jesús recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra. Usted recordará en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 4, Él le va a decir, o en la tentación, el diablo le va a decir al Señor Jesús, allí en el versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré si me postras y me adoras. ¿Se da cuenta de la tensión que nos genera este texto frente a Mateo capítulo 28? Los discípulos han caído a los pies de Jesús adorándole. Y en el capítulo 4 de Mateo, el diablo está incitando, tentando a Jesús a que lo adore. Y si lo adora, se le daría todos los reinos del mundo. Creo que aquí lo que tenemos es una tentación en la que pretende desenfocar la misión que Jesús tenía. Desorientar, sacar a Jesús de la misión. Pero Jesús permanece firme en la palabra. En este camino a la cruz hemos recibido la invitación, el llamado, el desafío para que nosotros estemos claros, concentrados en lo que nos enseña el itinerario de Jesús en esta semana. Lo veíamos el jueves, allí en el Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Es que la semana de pasión, muerte y resurrección no fue un accidente. Un hecho planeado. No fue un accidente. Fue un hecho planeado. Y si es un hecho planeado, lo que tenemos acá es que Jesús se somete a ese plan
Y es el plan del Padre para salvar al mundo, en el que Jesús una y otra vez nos va a decir el Evangelio, no es que a Él le tomaron la vida, Jesús entregó su vida por nosotros. Y en ese sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre, es que Jesús ahora es puesto como el soberano, como la autoridad universal. Cielos y tierra, nada escapa de Él. Y lo que nos va a decir el Evangelio y las cartas de Pablo es que en Él estamos completos, porque Él es suficiente para hacernos completos, para saciar las profundas necesidades del ser humano. Pero hoy nos vemos seducidos por tantas situaciones a nuestro alrededor que pretenden llevarnos a nosotros a pseudofuentes para saciar nuestra vida. Y acá el texto nos está diciendo que Jesús es encumbrado como el Rey, Señor universal. Pero en ese itinerario nos enseñó que para poder disfrutar de esa bendición, Él caminó en adoración con el Padre, llamado que hoy tenemos a adorarlo a Él. Jesús resucitado ahora es el Señor del cosmos. Reina sobre todo, gobierna sobre todo el universo. Esta es una realidad que debe ser pregonada. Y aunque hoy los poderosos del mundo, aunque hoy los grandes poderosos se reúnen en torno a su capacidad de decisión y pareciera ser que son plenipotenciarios, soberanos, totalitarios en sus decisiones, no debemos dejar de decirles que no lo son. El único soberano, el único que es absoluto, es Jesús de Nazaret. Es el único absoluto, no hay otro. Su señorío es universal. Los otros tienen una autoridad que les ha sido dada, y que quede claro, tendrán que dar cuenta de la manera en cómo han administrado esa autoridad, cómo han hecho justicia, cómo han obrado, tendrán que dar cuenta. Su señorío universal nos llama a nosotros a una misión de igual proporción, y es que el mundo entero tiene que saber que Jesús es el Señor. Tiene que saberlo. El mundo entero tiene que saberlo. Esa es la esencia de la misión. Y insisto, y la misión se cumple en un contexto de adoración y debilidad humana. Adoración por la grandeza de Él y debilidad humana. Todos le adoraron, algunos dudaron. El reconocimiento de Jesús como Señor, de su sumisión a Él como autoridad suprema, no es un llamado simplemente a hacer cosas. No, no. El llamado es a la adoración, y la razón por la cual hoy debemos pregonarle al mundo que Él es el Señor es porque Él está hoy sentado a la diestra del Padre y gobierna sobre todo y sobre todos. Eso es parte del mensaje que tenemos para el mundo. ¿Cuál es nuestro llamado? Ir y hacer discípulos. Así lo dice el texto. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es un imperativo. Y ese imperativo a la iglesia se lo da el Rey, el Señor, el Dios sobre todas las cosas. Y aunque el mundo hoy pretende callar la iglesia y quisiera anular la voz de la iglesia no se puede callar porque ha recibido una comisión de la más alta autoridad del cosmos, Jesús de Nazaret. Por eso la iglesia no se puede callar, aunque las autoridades, como ocurrió en el texto,
pretendieron sobornar a los guardias para que no hablaran de la resurrección. Aunque hoy pareciera ser que nos quisieran callar, la iglesia no debe callarse porque ha recibido una orden de la más alta dignidad, autoridad del Señor de señores, Dios de dioses, como lo dice Apocalipsis, Señor de señores. La agenda entonces está trazada, y la agenda no se la ponen los discípulos, se la pone el Señor de la iglesia, la autoridad suprema. ¿Y qué nos ha dicho la autoridad suprema? Hay que ir por todo el mundo. Ese es el objetivo, ir a pregonar, a anunciarle al mundo quién es Jesús. Esa es la esperanza para un mundo en caos como el que vivimos, para una Colombia que se sume en la más profunda desesperación, para una Colombia que cuando miramos este año 2022 y miramos atrás los últimos años y miramos hacia adelante, pareciera ser como muy oscuro, muy densa esas tinieblas que parece ser se sientan sobre nuestra nación. No deberíamos perder de vista lo que dice la Escritura en el Evangelio. Una y otra vez dice, allí cuando el Señor Jesús va llegando, tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Esa cita que tenemos allí es una cita tomada del profeta Isaías, anunciada ahora retomada por Mateo. Y Mateo está diciéndonos que gran luz le resplandeció cuando Jesús inició su ministerio. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Gran luz les resplandeció. Los discípulos que ahora tienen la tarea de pregonar el Evangelio deben hacerlo partiendo de la idea de quién es Él, el Señor sobre todas las cosas. Y esa tarea, esa comisión es a ir y a ser discípulos. No solo seguidores, prosélitos, fans. La iglesia no hace fans, discípulos. Y esos discípulos son personas que entienden el llamado. Usted recuerda Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16. Los discípulos siguen, reconocen a Jesús en adoración, se someten a su voluntad. Y estos han de llamar a otros a ser discípulos. ¿Y por qué los llaman? Porque han entendido la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio. Cómo es que el Evangelio responde a las más profundas necesidades del ser humano. Y ahí está todo el desarrollo de esa misión. Ahí está en ese texto. Dentro de nuestra agenda como iglesia, nos hemos ocupado de muchas cosas. Tenemos muchas actividades, muchas de ellas con un propósito social muy loable. A propósito, no es que haya que dejar las actividades sociales y todo esto, pero creo que la iglesia en su afán de lo social se ha olvidado de la esencia del Evangelio, y es pregonar que Jesús es el Señor, anunciarlo. Estamos muy contentos aquí sentados hoy, domingo, en este cierre de Semana Santa, en este cierre en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección. Estamos felices encontrándonos en este espacio, aquí presentes o en casa. Felices, gozosos estamos. Pero creo
que el Señor Jesús nos está llamando a nosotros a entender que la tarea no es solo quedarnos acá, sino anunciarle al mundo que Él es el Señor. ¿Estamos siendo fieles nosotros con el anuncio? ¿Cómo estamos cumpliendo este llamado? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos acatando la autoridad? ¿Estamos acatando la orden, el llamado, el desafío, el anuncio, la responsabilidad que tenemos? Es que Jesús vino y caminó entre nosotros y luego nos dijo: ahora ustedes son los que van a anunciarle al mundo que Jesús es el Señor. Su vecino, mi vecino, la iglesia, su entorno, la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca, Colombia, el mundo entero, las naciones aquí alrededor necesitan escuchar que Jesús es el Señor. ¿Estamos nosotros en el cumplimiento de nuestra misión? En este camino a la cruz estamos siendo desafiados. Jesús asumió el llamado del Padre, entregó su vida como un sometimiento a la voluntad del Padre. Y así lo va a decir el Evangelio de Juan: te he glorificado. Ahora, ese camino a la cruz nos traza a nosotros también el camino. Nos define el itinerario. Nos define a nosotros también el qué hacer. Vamos a darle, a trabajarle, a esforzarnos por el cumplimiento de la misión que nos ha encomendado. Jesús ha resucitado. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. La tarea es: corre a anunciarle a los demás. Cristo ha resucitado. Es el Señor sobre todo y sobre todos. Hay que anunciarlo. Es la esperanza de una nación como Colombia. Es la esperanza de un mundo sumido en la más profunda y densa oscuridad. ¿Qué esperas? Ve y anúncialo. Jesús es el Señor. Que Dios en su gracia nos ayude y dirija. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu presencia con nosotros, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque ahora que estamos cerrando esta semana en la que conmemoramos tu pasión, muerte y resurrección, se colorea este horizonte, Señor, de luz. Gracias, Señor. En un momento de tanta nostalgia como fue recordar esa muerte en la cruz, esa expresión: ¿por qué me has desamparado?, que debería dolernos profundamente. Pero hoy domingo, hoy que recordamos tu resurrección, debemos sentirnos desafiados. Debemos hoy asumir ese llamado a ir a anunciarle al mundo de que tú has resucitado, te has levantado entre los muertos. Ahora vives. Ahora vives. Él vive. La gloria sea solo para ti. Recibe la alabanza, la exaltación por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de esta manera estamos dando por terminado este periodo de Semana Santa, un tiempo especial en el cual recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué desafío el que nos deja hoy la palabra. Nuestro Señor ha resucitado. Vayamos al mundo a gritarle que Él vive y como Él vive, nosotros también viviremos. Mis amados, le invitamos pues, antes de que se levante de su silla, comparta con la persona que tiene al lado que le ha hablado Dios en esta mañana a su vida. Le invitamos para que se acerque a nuestras iglesias. Ya están las puertas de nuestras iglesias abiertas, nuestros cultos presenciales. Allí la estaremos esperando para que disfrute con nosotros este tiempo tan especial. Que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.